Te despiertas con el sonido del acero afilándose en la oscuridad del amanecer en la Torre de Londres. 19 de mayo de 1536 DC. El rítmico roce de la piedra mojada contra la hoja corta la niebla matutina como un clavo mortal. Cada golpe deliberado, metódico, definitivo. Eres una vez reina de Inglaterra, y en menos de 4 horas esa hoja te separará la cabeza de los hombros. Las paredes de piedra de tu celda parecen latir con tu corazón mientras te sientas al borde de tu estrecha cama. Te tiemblan las manos, no de frío, sino del peso del conocimiento. Afuera de tu ventana, oyes a los carpinteros martillar el andamio que servirá de escenario para tu última actuación. Cada golpe de sus mazos resuena en tus huesos, una cuenta regresiva hacia el olvido que lleva semanas gestándose. Tus damas de compañía se mueven por la habitación como fantasmas, con el rostro pálido y demacrado. Te visten con un vestido de damasco gris y una camisola blanca debajo, colores de luto y pureza. Te preguntas con amargura cuál te corresponde ahora. No se te escapa la ironía de que Enrique eligiera esos tonos, incluso muerto, busca controlar la narrativa, vestirte como la pecadora arrepentida en lugar de la esposa agraviada. El aire en la torre huele a lodo de río y a miseria humana. Pero esta mañana está impregnado de algo más. El olor metálico del miedo y el dulzón humo del incienso de la capilla donde se rezan oraciones por tu alma. Puedes oír murmullos al otro lado de la puerta, el arrastrar de pies, el tintineo de las armaduras mientras los guardias toman sus posiciones. La maquinaria de la muerte ya está en marcha, y tú eres solo la pieza central de este horror cuidadosamente coreografiado. La pesadilla que culminará con la ejecución de Ana no comenzó con traición ni adulterio, sino con la desesperada necesidad de Enrique VIII de un heredero varón y su creciente obsesión con Jane Seymour. Para enero de 1536, Ana sufrió otro aborto espontáneo, este particularmente devastador, pues ocurrió el mismo día en que Enrique sufrió un grave accidente en una justa que lo dejó inconsciente durante 2 horas. El simbolismo no pasó inadvertido para nadie en la corte. Mientras el rey se encontraba al borde de la muerte, también lo estaban las esperanzas de Ana de asegurar su posición mediante la maternidad. Se informó que el niño abortado era varón, un detalle que atormentaría a Ana durante sus últimos meses. Enrique, quien había roto con Roma y destrozado Inglaterra para casarse con ella, comenzó a susurrar que su unión estaba maldita por Dios. Los mismos argumentos teológicos que había usado para anular su matrimonio con Catalina de Aragón ahora se volvían contra Ana. La ironía era exquisita en su crueldad. Las mismas justificaciones que la habían enaltecido ahora la destruirían. Pero Enrique necesitaba algo más que el desagrado divino para librarse de Ana. Necesitaba fundamentos legales que no cuestionaran su propio juicio ni la legitimidad de su hija Isabel. Thomas Cromwell, el primer ministro de Enrique, un hombre cuya supervivencia dependía de anticiparse a los deseos del rey, comenzó a construir un caso tan elaborado y condenatorio que no solo destruiría a Ana, sino que borraría cualquier compasión por ella. El primer hilo que Cromwell manipuló fue la relación de Ana con el músico de la corte, Mark Smeaton. Smeaton era todo lo contrario de Enrique, joven, vivaz, moreno y con un encanto natural que lo hizo popular entre las damas de la corte. El 30 de abril de 1536, Cromwell mandó arrestar a Smeaton y lo llevó a su casa en Stepney, donde el joven fue sometido a un interrogatorio que probablemente incluyó tortura, aunque no se conservan registros oficiales de los métodos específicos empleados. Lo que sí sabemos es que Smeaton, quien inicialmente había negado cualquier relación inapropiada con la reina, salió del interrogatorio de Cromwell dispuesto a confesar no solo el adulterio con Ana, sino también detalles específicos que formarían la base del caso en su contra. El momento y la naturaleza de su confesión sugieren a un hombre destrozado por el dolor y el terror, dispuesto a decir cualquier cosa para acabar con la agonía. Con la confesión de Smeaton en la mano, Cromwell se apresuró a tejer una red de presuntos conspiradores. Henry Norris, palafrenero del rey y uno de sus amigos más cercanos, fue arrestado el 1 de mayo durante las celebraciones del 1 de mayo en el Palacio de Greenwich. La ironía de arrestar a Norris durante un festival de primavera y renovación no pasó desapercibida para nadie. Era como si Cromwell estuviera envenenando deliberadamente todo símbolo de alegría. Norris había estado con Enrique durante más de una década, siendo un compañero de confianza que tenía acceso a los momentos más íntimos del rey. Su presunto delito no era solo adulterio con la reina, sino traición de primer orden, la traición al hombre que lo había elevado de la nobleza menor a una posición de enorme poder e influencia. Durante el interrogatorio,
Norris mantuvo su inocencia con una firmeza que revelaba su genuina virtud o su consciencia de que confesar significaba una muerte segura. William Brereton siguió a Norris a la torre el 4 de mayo. Brereton era un caballero de la cámara privada del rey, un hombre cuyos orígenes galeses y antecedentes relativamente modestos lo hacían depender del favor real para su posición en la corte. Al igual que Norris, fue acusado de adulterio con la reina. Pero Cromwell añadió una capa adicional a los presuntos delitos de Brereton: conspiración para asesinar al rey para que Ana pudiera casarse con uno de sus amantes y gobernar a través de un marido títere. El arresto más impactante se produjo el 5 de mayo, cuando Sir Francis Beston, de apenas 25 años y recién casado, fue llevado a la torre. Beston provenía de una familia adinerada y no tenía necesidad de arriesgarlo todo por el favor de la reina, lo que hizo que su inclusión en la conspiración resultara particularmente desconcertante para los observadores contemporáneos. Su juventud y su aparente posición estable en la corte hacían casi inverosímil su presunta participación en una trama tan peligrosa. Pero fue el arresto final el que conmocionó a la corte y reveló la verdadera profundidad de la crueldad de Enrique. El 2 de mayo, Jorge Bolena, hermano menor de Ana y vizconde de Rochford, fue arrestado acusado de incesto con su hermana. La acusación era tan monstruosa, tan completamente fuera de lo aceptable, incluso en la corte Tudor, moralmente flexible, que tenía un propósito específico. Convirtió a Ana no solo en una adúltera, sino en una criatura tan depravada que ningún castigo sería demasiado severo. Jorge Bolena era todo lo que su hermana era: inteligente, culto y con un ingenio agudo que lo hacía popular y peligroso en la corte. También era profundamente leal a Ana, una lealtad que Enrique consideraba una amenaza a su propia autoridad. Al acusar a Jorge de incesto, Cromwell no solo estaba destruyendo al hermano de Ana, se aseguraba de que nadie se atreviera a defenderla, para evitar que se les considerara partidarios de un crimen tan antinatural. La rapidez con la que se produjeron estos arrestos, todos en un plazo de 5 días, revela la naturaleza cuidadosamente orquestada de la conspiración contra Ana. No se trató de un descubrimiento gradual de irregularidades, sino de una demolición sincronizada con precisión, diseñada para que los aliados de Ana no tuvieran tiempo de organizar una defensa ni siquiera de comprender plenamente lo que estaba sucediendo. La propia Ana fue arrestada el 2 de mayo, justo después de regresar de ver un partido de tenis en el Palacio de Greenwich, donde había visto a Enrique jugando con Francis Beston, el mismo hombre que sería arrestado 3 días después por ser su supuesto amante. El simbolismo era deliberado y cruel. Ana pasó sus últimos momentos de libertad viendo al rey disfrutar con el mismo hombre que sería acusado de traicionarlo. Los cargos contra Ana le fueron leídos por su tío, el duque de Norfolk, un hombre que debía su posición en parte al ascenso de la familia Boleyn, pero que ahora se encontraba en la posición de pronunciar su condena. La participación de Norfolk en la destrucción de Ana reveló el brutal cálculo de la política Tudor. La lealtad familiar no significaba nada frente al favor real y la supervivencia personal. La reacción de Ana ante las acusaciones fue registrada por varios testigos, y sus relatos describen a una mujer que luchaba por comprender la magnitud de lo que le estaba sucediendo. Se dice que rió cuando le contaron las acusaciones de adulterio, no por diversión, sino por lo absurdo de las acusaciones. La idea de que pudiera haber tenido múltiples aventuras amorosas bajo el intenso escrutinio de la vida cortesana, donde cada uno de sus movimientos era vigilado y grabado, era tan absurda que la risa parecía la única respuesta posible. Pero cuando se esclareció el alcance de las acusaciones: adulterio con 5 hombres, incesto con su hermano, conspiración para asesinar al rey y conspiración para casarse con uno de sus amantes tras la muerte de Enrique, Ana se quedó sin aliento. La acusaban no solo de conducta sexual inapropiada, sino de una traición tan amplia que afectaba todos los aspectos de su relación con la corona y la corte. El viaje desde el Palacio de Greenwich hasta la Torre de Londres llevó a Ana por las mismas calles por las que había cabalgado triunfalmente durante su procesión de coronación apenas 3 años antes. Entonces, la multitud la había vitoreado y lanzado flores. Ahora observaban en un silencio sombrío el paso de la reina caída en una barcaza rodeada de guardias. El contraste debió de ser casi insoportable. Recorrer la misma ruta que una vez representó la cima de sus ambiciones, ahora con destino a un lugar del que pocos salían con vida. A su llegada a la torre, Ana fue alojada en los mismos aposentos donde se había alojado antes de su coronación, otra crueldad deliberada que la obligó a afrontar la gran caída. Las habitaciones que antaño habían sido preparadas para una reina triunfante eran ahora una lujosa prisión,
con los mismos tapices y muebles que habían presenciado su mayor momento de gloria. Sir William Kingston, el condestable de la Torre, recibió instrucciones de llevar un registro detallado de las palabras y el comportamiento de Anna durante su encarcelamiento. Kingston era un administrador de carrera, un hombre que comprendía que su propia supervivencia dependía de proporcionar a sus superiores exactamente la información que querían escuchar. Sus informes presentan una imagen de Anna alternativamente desafiante y desesperada, a veces defendiendo su inocencia con dignidad regia, otras veces derrumbándose bajo el peso de las circunstancias. Uno de los aspectos más reveladores de los informes de Kingston es la aparente incapacidad de Anna para creer que Enrique realmente la mandaría ejecutar. Expresó repetidamente su confianza en que el rey mostraría clemencia, en que su matrimonio y su historia compartida contarían en el cálculo final. Esta fe en la humanidad esencial de Enrique revela la incomprensión fundamental de Anna hacia el hombre con el que se había casado o su incapacidad psicológica para aceptar la realidad de su situación. El juicio contra los presuntos cómplices de Anna comenzó el 12 de mayo de 1536 en Westminster Hall. El proceso fue una obra maestra de teatro judicial, diseñado no para determinar culpabilidad o inocencia, sino para dar un barniz de legitimidad legal a lo que era esencialmente una ejecución política. Las pruebas contra los hombres eran en gran parte circunstanciales, regalos que Anna les había dado, conversaciones que habían mantenido y su presencia en eventos de la corte donde supuestamente surgían oportunidades de mala conducta. La confesión de Marken siguió siendo la piedra angular del caso de la fiscalía, pero incluso esto era problemático. Smeaton era un músico de origen modesto que dependía completamente del favor real para su puesto, y la idea de que lo arriesgara todo por un romance con la reina ponía en entredicho su credibilidad, sobre todo dado el extremo castigo que tal relación conllevaría. Sin embargo, su confesión, obtenida en circunstancias que probablemente implicaron tortura, sentó las bases sobre las que se asentaba toda la teoría de la conspiración. Henry Norris, William Brereton y Francis Beston mantuvieron su inocencia durante sus juicios, negándose a confesar incluso cuando se les ofreció la posibilidad de conmutar la pena a cambio de admitir su culpabilidad. Su firmeza ante una muerte segura sugiere una valentía notable o una auténtica inocencia, o quizás ambas. Estos eran hombres que lo tenían todo por vivir y nada que ganar protegiendo a una reina claramente condenada. El juicio de George Boleyn, celebrado por separado debido a su rango nobiliario, fue quizás el más dramático de todos. George era un orador consumado y una mente legal que decidió defenderse de los cargos. Su actuación en Westminster Hall fue tan convincente que los observadores notaron que el jurado parecía conmovido por sus argumentos y genuinamente inseguro sobre su culpabilidad. Por un breve instante, pareció que al menos uno de los presuntos conspiradores de Anna podría escapar de la red que Cromwell había tendido. Pero George cometió un error fatal que reveló su ingenuidad sobre la política cortesana o su desesperado deseo de limpiar el nombre de su hermana. Cuando se le presentó una pregunta escrita que se le indicó que solo leyera en silencio, George la leyó en voz alta ante toda la corte. La pregunta se refería a la supuesta impotencia de Enrique y su incapacidad para satisfacer sexualmente a Anna. Información tan dañina para la reputación del rey que selló el destino de George, independientemente de su culpabilidad o inocencia. Los veredictos en todos los juicios eran inevitables. Norris, Beston, Brereton y Smeaton fueron declarados culpables y condenados al castigo tradicional por traición, ahorcamiento, descuartizamiento y descuartizamiento. George Boleyn, por su noble cuna, fue condenado a muerte por decapitación. La celeridad de los juicios y la uniformidad de los veredictos dejaron claro que estos procedimientos se basaban en la necesidad política, no en la justicia. El trato que Enrique dio a los condenados reveló la crueldad calculadora que caracterizó toda su gestión del asunto. Conmutó las sentencias de los 4 plebeyos por la simple decapitación, una clemencia que se proclamó como prueba de su magnanimidad, aunque en realidad sirvió para evitar el macabro espectáculo del ahorcamiento y descuartizamiento, que podría haber generado compasión por las víctimas. El 17 de mayo de 1536, 5 hombres murieron en Tower Hill por sus supuestas relaciones con Anne Boleyn. Mark Smeaton, el músico cuya confesión dio inicio a todo el asunto, murió manteniendo su culpa, quizás por genuino remordimiento, quizás por un último intento de proteger a otros, o quizás por una mente destrozada por la tortura y el terror. Henry Norris, William Brereton y Francis Beston proclamaron su inocencia hasta el final. Sus últimas palabras fueron cuidadosamente grabadas por observadores que comprendieron la importancia histórica del momento.
La ejecución de George Boleyn fue la más conmovedora de todas. Como hermano y aliado más cercano de Anne, su muerte representó no solo la pérdida de una vida, sino la destrucción de la familia que había ascendido tan alto y caído tan bajo. Su discurso final se destacó por su dignidad y sus continuas protestas de inocencia, pronunciadas con la elocuencia que lo había convertido en un miembro valioso del círculo íntimo del rey. Ana, confinada en sus aposentos en la torre, habría oído los sonidos de las ejecuciones de su supuesto amante, la multitud congregándose, el hacha del verdugo cayendo, el rugido de aprobación de los espectadores ávidos de sangre. La tortura psicológica de saber qué hombres habían muerto a causa de sus supuestas relaciones con ella, ya fueran relaciones reales o inventadas, debió de ser casi insoportable. Mientras tanto, Enrique ya había seguido adelante con su característica rapidez e insensibilidad. Incluso antes de que comenzara el juicio de Ana, estaba organizando su matrimonio con Jane Seymour, la mujer pálida y tranquila que representaba todo lo que Ana no era. Mientras que Ana había sido oscura, apasionada e intelectualmente desafiante, Jane era justa, sumisa y se conformaba con desempeñar el papel de esposa real decorativa. El juicio de Ana se fijó para el 15 de mayo de 1536 DC, en el Gran Salón de la Torre de Londres. El lugar era significativo. Al juzgar a Ana en la propia torre, Enrique evitó la posibilidad de manifestaciones públicas a su favor, asegurándose de que el proceso se desarrollara bajo la intimidante sombra de la fortaleza donde estaba prisionera. El juicio en sí fue un ejemplo de pompa Tudor y teatro legal. Ana entró en la sala con un vestido negro, el color del luto, que servía como recordatorio visual de su caída en desgracia. La acompañaban sus damas de compañía, a quienes se les había permitido permanecer con ella como consuelo y testigos para asegurar que su comportamiento durante el proceso quedara debidamente registrado. Thomas Howard, duque de Norfolk y tío de Ana, presidió el juicio como Lord Mayordomo. La imagen de Norfolk dictando sentencia sobre su sobrina fue quizás la ilustración más vívida de la brutal realidad de la política Tudor, donde la lealtad familiar siempre estuvo subordinada al favor real y a la supervivencia personal. Los cargos contra Ana se leyeron en su totalidad, cada acusación más condenatoria que la anterior. Fue acusada de adulterio con Henry Norris el 6 de octubre de 1533 DC, en el Palacio de Westminster, con William Brereton el 8 de noviembre de 1533 DC. En Westminster, con Mark Smeaton el 26 de abril de 1536 DC, en Westminster, y con Francis Beston el 20 de mayo de 1534 DC, en el Palacio de Westminster. La especificidad de las fechas y lugares pretendía dar credibilidad a los cargos, aunque también revelaba su naturaleza inventada. La precisión era demasiado perfecta, demasiado conveniente para los fiscales que necesitaban probar su caso más allá de toda duda razonable. La acusación de incesto contra su hermano Jorge se fechó el 2 de noviembre de 1535 DC en el Palacio de Westminster, fecha que situaba el supuesto delito mucho después de que el último embarazo de Ana terminara en aborto espontáneo. El momento no sugería una transgresión apasionada, sino una conspiración calculada, lo que servía de base a la narrativa de Cromwell sobre una reina tan depravada que ningún delito la indignó. Quizás la acusación más grave fue que Ana había conspirado para imaginar y planear la muerte del rey, y había prometido casarse con uno de sus amantes tras la muerte de Enrique. Esta acusación de traición fue la más difícil de probar, pero también la más necesaria. Sin ella, los demás crímenes de Ana podrían haberse considerado faltas morales personales, en lugar de amenazas al Estado que exigieran la pena máxima. La respuesta de Ana a las acusaciones fue cuidadosamente observada y registrada. Los relatos contemporáneos la describen como alguien que mantuvo la compostura durante la lectura de las acusaciones, con un rostro de dignidad real que poco reflejaba lo que debía de sentir. Cuando se le dio la oportunidad de responder, negó todos los cargos con una firmeza que impresionó incluso a sus enemigos. Su defensa se vio necesariamente limitada por las restricciones legales de la época. Como mujer y persona con pocos derechos, no pudo citar testigos a su favor, no pudo contrainterrogar a sus acusadores ni se le permitió contar con asistencia legal. El juicio se estructuró para llegar a una conclusión predeterminada, colocando a Ana en el papel de acusada en un proceso donde su culpabilidad se asumió en lugar de probarse. Las pruebas contra Ana consistieron principalmente en testimonios de sirvientes y cortesanos que afirmaban haber presenciado comportamientos sospechosos o haber escuchado conversaciones comprometedoras. Gran parte de estos testimonios eran vagos y circunstanciales, una mirada aquí, una conversación privada allá, regalos intercambiados entre la reina y sus supuestos amantes.
La fiscalía se basó en gran medida en interpretaciones e insinuaciones, construyendo un caso sobre la base de chismes y especulaciones cortesanas. Un testimonio particularmente perjudicial provino de Lady Wingfield, quien convenientemente ya había fallecido al momento del juicio, y por lo tanto, no pudo ser interrogada. Lady Wingfield supuestamente había dicho a otros antes de su muerte que tenía conocimiento de la mala conducta de Anne, aunque la naturaleza específica de este conocimiento nunca se estableció con claridad. El uso del testimonio de una testigo fallecida, incuestionable, fue un indicio elocuente de la desesperación de la fiscalía. La rapidez del proceso judicial fue notable, incluso para los estándares Tudor. Todo el caso se presentó, debatió y decidió en un solo día, un ritmo que dejó poco tiempo para una cuidadosa consideración de las pruebas o para que Ana preparara una defensa eficaz. La presión por alcanzar una resolución rápida reflejaba el afán de Enrique por seguir adelante con sus planes de nuevo matrimonio y su deseo de minimizar el tiempo disponible para que la opinión pública se organizara a favor de Ana. Cuando llegó el momento de que el jurado se retirara y considerara su veredicto, había poca incertidumbre sobre el resultado. Entre los 26 pares que juzgaron se encontraban hombres que debían sus cargos al favor de Enrique y que comprendían que su futuro dependía de emitir el veredicto que el rey deseaba. Entre ellos se encontraban algunos que antaño habían apoyado a Ana, pero que ahora se encontraban condenándola para salvarse. Norfolk anunció el veredicto de culpabilidad con lo que los observadores describieron como una emoción visible, aunque no está claro si esto reflejaba un dolor genuino o alivio por haber cumplido una tarea desagradable. Como tío de Ana, la posición de Norfolk era particularmente difícil, obligado a participar en la destrucción de su propio familiar mientras mantenía la ficción de que se estaba haciendo justicia. La sentencia dictada contra Ana fue la muerte en la hoguera o la decapitación, a discreción del rey. La opción de la hoguera reflejaba el castigo medieval para las mujeres culpables de traición, en particular las culpables de adulterio contra sus maridos. La alternativa de la decapitación se presentó como una clemencia, aunque también contribuía a los propósitos de Enrique al evitar el horroroso espectáculo de una reina quemada viva a la vista del público. La reacción de Ana ante la sentencia fue observada por todos los presentes. Recibió la noticia de su condena con lo que los relatos contemporáneos describen como una serenidad notable, manteniendo la dignidad de su posición real incluso ante la inminente muerte. Su respuesta incluyó una petición de que Dios salvara al rey y una declaración de inocencia que resonó por el gran salón de la torre con una claridad que conmovió incluso a sus enemigos. Pero fueron sus momentos privados, registrados por Sir William Kingston y las damas que la atendieron, los que revelaron todo el peso de lo que soportaba en los días entre su juicio y su ejecución. Ana oscilaba entre la esperanza y la desesperación, la confianza y el terror, revelando la tortura psicológica de su situación. Continuó expresando su fe en que Enrique mostraría misericordia, en que su historia compartida y el amor que una vez sintieron contarían en el cálculo final. Esta fe parece casi trágica en retrospectiva, dado lo que sabemos del carácter de Enrique y su trato a otras esposas que habían caído en desgracia. La cuestión de la culpabilidad o inocencia de Ana ha fascinado a los historiadores durante casi 5 siglos. Las pruebas en su contra eran en gran medida circunstanciales y se basaban en el testimonio de individuos cuya supervivencia dependía de complacer al rey. La confesión de Marken, obtenida bajo tortura, constituyó la piedra angular del caso. Sin embargo, las confesiones obtenidas mediante tortura eran notoriamente poco fiables, incluso para los estándares de la Tudor. Las fechas y lugares específicos citados en los cargos contra Anne presentan problemas significativos para quienes creen en su culpabilidad. Los registros judiciales muestran que Anne estaba embarazada o había dado a luz recientemente durante muchas de las ocasiones en que supuestamente mantuvo relaciones extramatrimoniales, lo que dificulta enormemente, si no imposibilita, las exigencias físicas de tener múltiples relaciones. Además, el intenso escrutinio al que se sometían las consortes reales hacía que las relaciones románticas secretas fueran extremadamente arriesgadas y difíciles de ocultar. La rapidez con la que se formularon las acusaciones y se llevaron a cabo los juicios sugiere un resultado predeterminado en lugar de una investigación minuciosa de las faltas reales. La eficiencia de Cromwell al construir el caso contra Ana y sus presuntos cómplices fue notable, pero también plantea dudas sobre si las pruebas fueron descubiertas o fabricadas. Quizás lo más revelador sea que ninguno de los supuestos amantes de Ana, con la excepción del torturado Smean, confesó sus crímenes, incluso cuando se les ofreció la posibilidad de conmutar la pena. Hombres que se enfrentaban a una muerte segura habrían tenido todo el incentivo para admitir su culpabilidad si eso les salvara la vida, pero decidieron mantener su inocencia hasta el final.
El contexto político de la caída de Ana también respalda el argumento de su inocencia. Para 1536 después de Cristo, Enrique ansiaba desesperadamente un heredero varón y ya había comenzado la búsqueda de Juana Seymour. El aborto espontáneo de Ana en enero de ese año la había dejado prácticamente sin utilidad para el rey, convirtiéndola en un obstáculo para sus planes de nuevo matrimonio, en lugar de un activo que proteger. El carácter de Enrique, revelado a través de su trato con otras esposas y oponentes políticos, sugiere un hombre capaz de eliminar a cualquiera que se interpusiera en el camino de sus deseos. Su disposición a romper con Roma para casarse con Ana demostró su crueldad al perseguir sus objetivos. Su disposición a destruirla cuando ya no servía a sus propósitos reveló la misma crueldad calculadora aplicada a la inversa. Sin embargo, la cuestión de la culpabilidad de Ana va más allá de los cargos específicos de adulterio y traición, y abarca cuestiones más amplias sobre su comportamiento y carácter. Los relatos contemporáneos la describen como inteligente, ambiciosa y políticamente astuta, pero también, en ocasiones, arrogante y vengativa con quienes la contrariaban. Su trato con Catalina de Aragón y la princesa María le granjeó numerosos enemigos en la corte, quienes ansiaban verla caer. La lengua afilada y el ingenio rápido de Ana, que inicialmente habían atraído a Enrique, podrían haberse convertido en lastre a medida que su matrimonio se deterioraba. Su disposición a discutir con el rey y cuestionar sus decisiones era inusual para una consorte real y pudo haber contribuido al creciente resentimiento de Enrique por su influencia sobre él. La intensa relación de Ana con su hermano Jorge también causó sorpresa en la corte. Aunque no existen pruebas creíbles que respalden las acusaciones de incesto, más allá del estrecho vínculo emocional entre hermanos que habían ascendido juntos en las turbulentas aguas de la política Tudor, su apoyo mutuo y su evidente afecto pudieron haber parecido sospechosos a quienes buscaban pruebas de irregularidades. Probablemente reflejaba la alianza natural de los miembros de la familia que navegaban en un mundo peligroso. Mientras Ana esperaba su ejecución en la torre, Enrique ya se preparaba para su próximo matrimonio. El 14 de mayo, un día antes del juicio de Ana, el arzobispo Cranmer fue citado al palacio de Lambeth para escuchar la confesión de Enrique y declarar nulo su matrimonio con Ana. La rapidez de este procedimiento reveló el afán de Enrique por superar los obstáculos legales a su unión con Jane Seymour. La anulación del matrimonio de Enrique con Ana se basó en los mismos argumentos teológicos que se habían utilizado para disolver su matrimonio con Catalina de Aragón, la afirmación de que la unión nunca había sido válida a los ojos de Dios. En el caso de Ana, Enrique citó su relación previa con su hermana María como un impedimento que convertía su matrimonio en incestuoso y, por lo tanto, inválido desde el principio. La ironía de este argumento era exquisita. Enrique afirmaba simultáneamente que Ana era culpable de adulterio dentro de su matrimonio, a la vez que argumentaba que nunca había existido legalmente un matrimonio entre ellos. La contradicción lógica era menos importante que la conveniencia legal. Al declarar el matrimonio inválido, Enrique podía alegar que Ana nunca había sido reina y que su hija Isabel era ilegítima. El impacto psicológico en Ana al enterarse de que su matrimonio se declaraba nulo y sin valor debió ser devastador. De un plumazo, Enrique estaba borrando no solo su relación, sino toda su identidad como reina de Inglaterra. Estaba siendo reducida de reina coronada a una mujer que había vivido en pecado con el rey. Su hija fue despojada de su legitimidad y la obra de su vida fue desestimada por insignificante. Mientras tanto, los preparativos para la ejecución de Ana proseguían con la sombría eficiencia que caracterizaba todos los aspectos de la administración Tudor. Enrique había tomado la inusual decisión de importar un espadachín de Calais en lugar de usar el hacha tradicional, que se empleaba en la mayoría de las ejecuciones. La elección de la espada en lugar del hacha se presentó como una clemencia. Se suponía que el método francés era más rápido y fiable que el inglés. La selección de un verdugo de Calais cumplía varios propósitos más allá de la mera eficiencia. Distanció a Enrique del acto en sí, permitiéndole presentar la muerte de Ana como una necesidad legal en lugar de una venganza personal. También eliminaba la posibilidad de que un verdugo inglés rechazara la tarea o se dejara influir por la compasión hacia la reina condenada. El verdugo llegado de Calais fue descrito como un experto en su oficio, un hombre que había prestado servicios similares a la corte francesa y que aportaba no solo habilidad, sino también el aura de la sofisticación continental. Su sola presencia en la torre recordaba que la ejecución de Ana se llevaba a cabo según los más altos estándares de la práctica europea. La espada misma se convirtió en objeto de fascinación y terror durante los últimos días de Ana.
A diferencia del hacha pesada y brutal tradicionalmente utilizada en las ejecuciones inglesas, la espada del verdugo se describía como relativamente ligera y afilada, diseñada para la precisión más que para la fuerza bruta. El arma se mantenía oculta hasta el momento de la ejecución, añadiendo un elemento de misterio al proceso que intensificaba la tensión psicológica. El comportamiento de Anna durante sus últimos días reveló a una mujer que luchaba por mantener su dignidad y cordura en circunstancias que habrían destrozado a la mayoría de las personas. Los informes de Sir William Kingston la describen a veces confiada y desafiante, otras veces llorando y desesperada. Hablaba con frecuencia de su inocencia y de su fe en que Dios la reivindicaría, pero también hizo preparativos prácticos para su muerte con una claridad que sugería que comprendía la realidad de su situación. Uno de los aspectos más conmovedores de los últimos días de Anna fue su preocupación por su hija, Isabel. Con menos de 3 años, Isabel era demasiado pequeña para comprender lo que le estaba sucediendo a su madre. Pero Anna era plenamente consciente de que su muerte dejaría a la niña huérfana y despojada de su legitimidad. Sus peticiones de ver a Isabel una última vez fueron denegadas, lo que añadió otra capa de crueldad a sus últimas horas. Las damas de compañía de Anna, a quienes se les había permitido permanecer con ella durante su encarcelamiento, le brindaron consuelo y vigilancia durante estos últimos días. Estas mujeres, que antaño habían competido por el honor de servir a la reina, ahora se encontraban en la insostenible situación de apoyar a una mujer que sabían estaba condenada mientras protegían sus propias posiciones en la corte. La noche anterior a su ejecución, Anna pasó horas en oración y reflexión, preparando su alma para lo que creía que sería su viaje al juicio ante Dios. Los relatos contemporáneos la describen como tranquila y resignada, tras haber aceptado finalmente que Enrique no mostraría piedad y que su muerte era inevitable. También dedicó tiempo a prepararse para los aspectos prácticos de su ejecución, discutiendo con sus damas la vestimenta que usaría y el comportamiento que se esperaría de ella en el cadalso. Incluso muerta, Anna comprendió que actuaría para un público y que sus últimos momentos serían examinados en busca de signos de culpa, inocencia, arrepentimiento o rebeldía. La mañana del 19 de mayo de 1536 amaneció gris y brumosa, con una humedad en el aire que parecía reflejar el sombrío estado de ánimo que se había apoderado de la torre. Anne se despertó temprano, tras haber dormido poco durante su última noche, e inmediatamente comenzó los rituales que la prepararían para la muerte. Optó por usar un vestido de damas gris oscuro con una camisola blanca debajo, colores que evocaban tanto luto como pureza. Al vestir de blanco, Anne hacía una declaración silenciosa sobre su inocencia, mientras que el gris representaba su aceptación del destino que le aguardaba. Su cabello, que antaño había sido su mayor gloria y había atraído la atención de Enrique, estaba peinado con sencillez y cubierto con una capa blanca que facilitaría la tarea del verdugo. Las consideraciones prácticas de la ejecución influyeron incluso en estos últimos detalles personales, recordándole a Anna que ya no era una mujer preparándose para un evento social, sino una condenada a muerte. La última comida de Anna fue sencilla, pan y vino, que consumió más por el significado ritual que por apetito. La comida tenía poco atractivo para alguien que se enfrentaba a una muerte inminente, pero el acto de partir el pan servía como una comunión final con la vida y una preparación para lo que le aguardaba más allá. A medida que avanzaba la mañana, Anna podía oír los sonidos de los preparativos fuera de su ventana. El cadalso se había terminado durante la noche, y los obreros ahora probaban su construcción y preparaban la paja que absorbería su sangre. Estos preparativos prácticos se llevaron a cabo con la misma eficiencia que caracterizaba todos los aspectos de la administración Tudor. La multitud comenzó a congregarse temprano, atraída por el espectáculo sin precedentes de la ejecución de una reina. Si bien las ejecuciones públicas eran un entretenimiento común en la Inglaterra Tudor, la muerte de una reina coronada era extraordinaria, sin precedentes en la historia inglesa, y poco probable que se repitiera. El Tower Green se llenó de espectadores deseosos de presenciar este momento histórico. Entre la multitud se encontraban cortesanos que antaño habían competido por el favor de Anna, comerciantes que se habían beneficiado de su patrocinio y gente común que había seguido su ascenso y caída con la fascinación que siempre ha inspirado el drama real. Algunos lo hacían por curiosidad, otros por un sentido de deber histórico, y otros por el oscuro impulso humano de presenciar la destrucción y la muerte. El alguacil de la torre, Sir William Kingston, llegó a los aposentos de Anna con la notificación formal de que había llegado su hora. Su actitud era respetuosa pero firme. Estaba allí para escoltar a una reina hasta su muerte,
pero también para asegurar que un traidor condenado corriera la suerte que prescribía la ley. La reacción de Ana ante la llegada de Kingston fue notada por todos los presentes. Se levantó de su silla con la dignidad que la había caracterizado durante su encarcelamiento, se alisó la túnica y se declaró lista para afrontar su destino. Su serenidad era notable. No mostraba signos de la histeria ni el colapso que cabría esperar de alguien que se enfrentaba a una ejecución inminente. El camino desde sus aposentos hasta el cadalso fue quizás el más largo de la vida de Ana. Cada paso la alejaba del mundo de los vivos y la acercaba a lo que se alzaba más allá de la muerte. El recorrido la llevó por los mismos patios por los que antaño había paseado como reina, pasando por los mismos edificios donde había ejercido la autoridad real y recibido el homenaje de sus súbditos. Las mismas piedras que una vez resonaron con los pasos de quienes buscaban su favor ahora presenciaban su viaje final. La torre que había sido su palacio durante los preparativos de su coronación era ahora el escenario de su destrucción. Cuando Ana emergió a Tower Green, la multitud guardó silencio. La imagen de una reina caminando hacia su muerte era tan inaudita, tan impactante, que incluso los espectadores más endurecidos se quedaron momentáneamente sin palabras. Aquí estaba una mujer que antaño había sido la persona más poderosa de Inglaterra después del propio rey, ahora reducida al papel de criminal condenada, acercándose a su último momento. El cadalso era una sencilla plataforma de madera elevada a pocos metros del suelo para garantizar que la multitud pudiera presenciar la ejecución con claridad. A diferencia de los altos cadales utilizados para los traidores masculinos, la plataforma de ejecución de Ana estaba diseñada para la intimidad más que para el espectáculo, quizás un vestigio de respeto por su antigua posición como reina. El verdugo ya estaba presente en el cadalso, una figura que resultaba misteriosa por su capucha negra y lo inusual de su atuendo. Permanecía inmóvil junto al tajo donde Ana se arrodillaría, con la espada oculta bajo una manta de paja para evitar cualquier atisbo prematuro del instrumento de la muerte. Ana subió al cadalso con paso firme, asistida por sus damas, a quienes se les había permitido acompañarla en esta última etapa de su viaje. Una vez en la plataforma, se giró hacia la multitud, preparándose para pronunciar el discurso que la costumbre exigía a todos los traidores condenados. Sus últimas palabras se han conservado en múltiples relatos contemporáneos, aunque existen ligeras variaciones en la redacción exacta. La esencia de su discurso fue una protesta de lealtad al rey y su aceptación del juicio que se le había impuesto. Pidió oraciones por su alma y expresó su esperanza de que Dios la compadeciera en el más allá. Lo más sorprendente del discurso final de Ana es lo que no dijo. No proclamó su inocencia directamente ni atacó a Enrique ni a la corte que la había condenado. Si esta moderación reflejaba una genuina aceptación de su destino, un cálculo político para proteger a su hija Isabel o simplemente agotamiento físico y emocional, sigue siendo tema de debate histórico. Tras terminar su discurso, Ana se quitó el tocado y las joyas, depositándolos cuidadosamente en manos de sus damas. Este acto de despojarse de estos símbolos de su estatus terrenal era tanto práctico como simbólico. Se despojaba de los últimos vestigios de su identidad como reina y se preparaba para morir simplemente como Ana Bolena. Sus damas le vendaron entonces los ojos con un paño blanco, una última merced que le evitaría ver la espada acercándose. La venda también cumplía la función práctica de asegurar que Ana permaneciera inmóvil durante el momento crucial, en que el verdugo asestara el golpe, ya que cualquier movimiento podía convertir una muerte rápida en una agonía prolongada. Con la venda puesta, Ana se arrodilló junto al tajo que habían preparado para su ejecución. Su postura era erguida y digna, manteniendo el porte real que la había caracterizado durante toda la prueba. Incluso en estos últimos momentos, permaneció consciente de la imagen que proyectaba a la posteridad. El verdugo se acercó con pasos silenciosos, revelando su espada por primera vez. El arma era, sin duda, diferente del hacha inglesa tradicional, más larga, más delgada y diseñada para un golpe preciso que cercenaba el cuello limpiamente. La visión de esta arma añadió un toque exótico al acto y acentuó la sensación de presenciar algo sin precedentes en la historia inglesa. Lo que sucedió a continuación sería debatido y analizado durante siglos. El verdugo alzó su espada y con un movimiento tan veloz que muchos entre la multitud no lo percibieron, descargó la hoja de un solo golpe decisivo. La cabeza de Ana Bolena fue separada de su cuerpo con una precisión que revelaba la habilidad del hombre que Enrique había traído de Calais. Los relatos contemporáneos describen la reacción de la multitud como un silencio atónito, seguido de una mezcla de jadeos, oraciones y conversaciones en murmullos.
La realidad de lo que habían presenciado, la ejecución de una reina, era tan abrumadora que muchos espectadores parecían incapaces de procesar lo que acababan de ver. Algunos se persignaron y susurraron oraciones por el alma de Ana, mientras que otros simplemente contemplaron fascinados la escena que tenían ante ellos. La eficiencia del verdugo fue a la vez una misericordia y un horror. La muerte de Ana fue instantánea, evitándole la prolongada agonía que a menudo caracterizaba las ejecuciones con el hacha tradicional, pero la misma velocidad de su destrucción también enfatizó la irrevocabilidad de lo ocurrido. En un instante era una mujer viva, al siguiente, simplemente un cuerpo en el cadalso. Las damas de Ana, que habían visto morir a su ama con lágrimas en los ojos, ofrecieron su último servicio. Recogieron cuidadosamente los restos de Ana, envolviéndole la cabeza y el cuerpo en un paño blanco con la ternura de las mujeres que preparan el entierro de una amiga querida. Su dolor era genuino y profundo. Estas mujeres habían servido a Ana durante su ascenso al poder y le habían permanecido leales incluso en sus momentos más difíciles. La multitud comenzó a dispersarse casi inmediatamente después de la ejecución, como si los espectadores estuvieran ansiosos por escapar del peso de lo que habían presenciado. La naturaleza sin precedentes del acontecimiento, la ejecución de una reina coronada de Inglaterra, dejó a muchos con la sensación de haber participado en algo que desafiaba los fundamentos mismos de la autoridad real y el derecho divino. A pocas horas de la muerte de Ana, Enrique VIII ya estaba avanzando con sus planes para el futuro. Se casó con Jane Seymour en una ceremonia privada el 30 de mayo de 1536 DC, tan solo 11 días después de la ejecución de Ana. La rapidez de esta transición reveló el afán de Enrique por dejar atrás todo el episodio y comenzar de nuevo, con una esposa que prometía ser más dócil y menos exigente que su predecesora. Pero el intento de Enrique de borrar a Ana de la historia no tuvo éxito del todo. Su hija Isabel, aunque declarada ilegítima, sobrevivió y con el tiempo se convertiría en una de las monarcas más importantes de Inglaterra. La mujer que Enrique había destruido en su búsqueda de un heredero varón sería recordada a través de la hija cuya legitimidad había negado. Los hombres que murieron junto a Ana fueron rápidamente olvidados por la historia, recordándose sus nombres principalmente en relación con su historia. Mark Smeaton, Henry Norris, William Brereton, Francis Beston y George Boleyn fueron sacrificados por la necesidad de Enrique de romper definitivamente con su segundo matrimonio. Sus muertes sirvieron de advertencia a cualquiera que se atreviera a desafiar la autoridad real o a relacionarse demasiado con un favorito caído. Thomas Cromwell, quien orquestó todo el asunto, continuó sirviendo fielmente a Enrique hasta su caída en desgracia y ejecución en 1540 después de Cristo. Su destino sirvió como recordatorio de que, en la corte de Enrique, incluso los sirvientes más valiosos eran prescindibles cuando ya no servían a los propósitos del rey. La cuestión de la culpabilidad o inocencia de Ana continuó atormentando a quienes participaron en su destrucción. Algunos, como Thomas Cranmer, expresarían posteriormente dudas en privado sobre la justicia de su ejecución. Otros, como el duque de Norfolk, mantendrían su apoyo público al veredicto, aunque quizás albergarían reservas en privado sobre su papel en la condena de un familiar. Las implicaciones más amplias de la ejecución de Ana trascendieron las consecuencias políticas inmediatas. Su muerte sentó un precedente que influiría en el trato que Enrique dio a sus esposas posteriores y contribuiría al clima de miedo e incertidumbre que caracterizó la última parte de su reinado. El rey, que antaño había sido considerado un príncipe renacentista, culto y relativamente moderado, se revelaba ahora como un gobernante capaz de una crueldad extraordinaria para satisfacer sus deseos. La reacción internacional a la ejecución de Ana fue de conmoción y condena. Los tribunales europeos, ya horrorizados por la ruptura de Enrique con Roma, ahora lo veían como un tirano peligroso que había asesinado a su propia esposa para satisfacer su lujuria por otra mujer. La ejecución dañó la reputación de Inglaterra en el extranjero y aisló aún más al país de la Europa católica. Sin embargo, a pesar de todos los cálculos políticos y las consecuencias internacionales, el coste humano de la destrucción de Ana siguió siendo el aspecto más significativo de todo el asunto. Una mujer que había sido la persona más poderosa de Inglaterra después de que el propio rey fuera reducido a un cadáver decapitado en un cadalso, su vida sacrificada a las ambiciones e inseguridades de su esposo. La Torre de Londres, que presenció la ejecución de Ana, seguiría siendo escenario de dramas reales y ejecuciones políticas durante siglos. Pero el recuerdo de aquella gris mañana de mayo de 1536 DC perduraría en las piedras de
La fortaleza, un recordatorio del precio del favor real y de los peligros de acercarse demasiado al poder absoluto. El entierro de Ana fue tan apresurado e indigno como lo había sido su juicio. Sus restos fueron depositados en un viejo cofre de olmo que antaño contenía duelas de arco, y fue enterrada en la capilla de San Pedro en Vincula, dentro de los terrenos de la torre. Sin un funeral elaborado, sin una ceremonia real, sin un monumento que marcara el lugar de descanso de una mujer que antaño fue reina de Inglaterra. El lugar del entierro de Ana resultó irónico. Fue enterrada en la misma capilla donde se habían enterrado muchas otras víctimas de la justicia real, incluyendo a su propio hermano Jorge y a los hombres que murieron como sus supuestos amantes. La capilla se convirtió en un lugar de encuentro para quienes habían caído en desgracia con Enrique, un testimonio silencioso de las consecuencias mortales de la proximidad al poder. En los días posteriores a la ejecución de Ana, la vida en la corte continuó con una normalidad que resultaba casi obscena en su insensibilidad. Los cortesanos que antes competían por la atención de Ana ahora centraban sus esfuerzos en congraciarse con Jane Seymour. La maquinaria del gobierno real seguía funcionando como si nada extraordinario hubiera ocurrido, como si la ejecución de una reina fuera simplemente otra tarea administrativa realizada con la típica eficiencia Tudor. Sin embargo, bajo la aparente normalidad, el trauma de la destrucción de Ana seguía resonando en la corte. Quienes presenciaron su ejecución llevaban consigo el recuerdo de ese golpe rápido y decisivo que puso fin a una vida y cambió el curso de la historia inglesa. La imagen de una reina con los ojos vendados, arrodillada junto a un bloque, manteniendo su dignidad incluso ante la muerte, perseguiría a quienes estuvieron presentes durante el resto de sus vidas. El impacto psicológico en el propio Enrique sigue siendo objeto de especulación histórica. Los relatos contemporáneos sugieren que no mostró señales externas de remordimiento ni arrepentimiento, sino que se entregó a su nuevo matrimonio con aparente entusiasmo. Sin embargo, la rapidez con la que procedió a borrar a Ana de los registros oficiales y la memoria pública sugiere que era un hombre desesperado por escapar del peso de lo que había hecho. Los retratos oficiales de Ana fueron retirados de las residencias reales. Sus iniciales fueron talladas en los edificios donde se exhibían con orgullo, y su escudo de armas fue reemplazado por el de Jane Seymour. La supresión sistemática de la presencia de Ana del panorama físico del poder real fue minuciosa y deliberada, como si Enrique creyera que, borrando todo rastro de su existencia, podría, de alguna manera, deshacer la realidad de lo ocurrido. Pero la historia tiene una forma de preservar lo que los gobernantes buscan destruir. La historia de Ana sobrevivió no solo en los registros oficiales, sino también en la memoria de quienes la conocieron, en las conversaciones susurradas de los cortesanos que presenciaron su ascenso y caída, y en la creciente leyenda de una mujer que desafió el orden establecido y pagó el precio máximo por su audacia. La ejecución de Ana marcó un punto de inflexión en el reinado de Enrique VIII y en la historia inglesa en general. Demostró hasta qué punto el poder real podía utilizarse para destruir incluso a quienes estaban más cerca del trono, y sentó precedentes que influirían en el trato a las reinas y a sus oponentes políticos posteriores. La mujer que una vez fue lo suficientemente poderosa como para cambiar el rumbo religioso de toda una nación, había quedado reducida a una advertencia sobre los peligros de la ambición desmedida y la inconstancia del favor real. Al ponerse el sol el 19 de mayo de 1536 DC, la Torre de Londres se sumió en una quietud inquietante. El cadalso había sido desmantelado. La multitud se había dispersado y las pruebas físicas de la ejecución de Ana habían sido retiradas. Pero las consecuencias psicológicas y políticas de lo ocurrido esa mañana seguirían marcando la historia inglesa, para las generaciones venideras. La mujer que había despertado esa mañana con el sonido del acero afilándose ahora estaba en paz. Sus luchas con Enrique y la corte finalmente habían terminado. La espada, preparada con tanto cuidado y precisión, había cumplido su función con una eficacia letal: silenciar para siempre una voz que antaño había atraído la atención de reyes y cambiado el rumbo de las naciones. En la creciente oscuridad de aquella tarde de mayo, mientras los guardias de la torre hacían sus rondas y la marea golpeaba las murallas de la fortaleza, el fantasma de Ana comenzó su larga ronda por la historia inglesa. La mujer, borrada de la memoria oficial, viviría en las historias de quienes la recordaban, en las preguntas de los historiadores que dudaban de su culpabilidad y en la leyenda de una reina que se había atrevido a desafiar a un rey y había pagado con la vida por esa audacia. El sonido del acero afilándose anunció el comienzo del último día de Ana. El silencio que siguió a su ejecución marcó el fin de uno de los capítulos más dramáticos y trágicos de la larga
y sangrienta historia de la corona inglesa. En ese silencio, cargado con el peso de lo perdido y lo destruido, finalmente se reveló el verdadero horror de la ejecución de Ana, no solo la muerte de una mujer, sino el asesinato de posibilidades, la destrucción de un futuro diferente y el triunfo del miedo sobre la esperanza en el traicionero mundo de la Inglaterra Tudor.